Hoy lo vamos a contextualizar en un texto y en un autor muy poco conocido, muy poco tratado. El texto no sé cuánto lo pueden haber leído, y que tiene connotaciones porque va generando, no solamente un texto que va generando un fenómeno social, sino que lo va preformando, es decir, los hechos que van a suceder de cierta manera van a estar ligados a un documento en particular, que me gustaría tratarlo ahora, y que tiene que ver con un autor, prócer también, que quizás no tiene la misma presencia ni escolar ni académica que por ahí un Moreno, un Castelli. Es más, pareciera ser que Monteagudo solamente el nombre de una calle. Bernardo de Monteagudo, un personaje particular en sus dotes intelectuales, en la manera de escribir, en la manera de leer. Hay algunos trabajos, Pacho O'Donnell trabaja sobre Bernardo de Monteagudo, pero no es un autor que aparezca en la cartelera de la escuela en un día patrio, digamos. Un tipo formado en la Universidad de Córdoba, con mucha orientación teológica, orientaciones teológicas que después van a tener una elaboración, van a llegar a una cierta cúspide, por esto del mercadeo, del que se va y que se viene del Alto Perú, que llegaban por Córdoba. Se contaban muchas historias, entre estas historias, la que provenía de la Universidad de Chuquisaca, que es la segunda vez que lo vemos, o lo vimos a propósito de Moreno, alguien también formado en esa universidad. Entonces le llegaban las versiones de lo que era en ese momento como la Atenas del Alto Perú, que era la ciudad de Chuquisaca, en Charcas. Entonces decide trasladarse por recomendaciones con el padre, está el origen, sobre su origen, su genealogía de vida, se habla de que era hijo de un español con una esclava, dicen algunos, por eso le decían mulato, otros le decían zambo, algunos autores fijos como zambo. Al margen de eso, se sabe que nació en Tucumán, justo el año de la Revolución Francesa. Paradójicamente, un jacobino que iba a mostrar su jacobinismo concretamente, nació justo el año de los hechos que después se llamarían Revolución Francesa. En 1808 se traslada, estando ya en Chuquisaca, después de venir como les decía, una formación muy teológica en la Universidad de Córdoba, logra ingresar, sacar un doctorado, es abogado también de pobre ante la Real Audiencia, lo cual le permite argumentar, desarrollar un estilo de escritura convincente, formarse no solamente a nivel intelectual, sino también ver la explotación en Potosí, algo que también va a marcar a fuego a Mariano Moreno. No solamente son tipos del claustro, que pueden llegar a elaboraciones intelectuales, políticas, jurídicas elevadas, sino también están viendo en carne propia el sufrimiento, la explotación de las masas pobres, indígenas, esclavas. Hacia 1808 presenta una tesis promonárquica, casi como muchos de los escritos, y esto vamos a ver siempre esta ambigüedad de que si bien hay una suerte de pensamiento libertario, independentista, todavía se sigue respetando formas vinculadas a la monarquía. Que lo vamos a ver expresado políticamente después en esto de la máscara de Fernando VII, es decir, operamos independientemente porque no sabemos nada del rey, pero a la vez también no solamente es aprovechar, no solamente es presentar un argumento para defender una revuelta, sino también de alguna manera especular políticamente con esa situación. Bueno, en el caso de Monteagudo, saca un doctorado, presenta una tesis promonárquica sobre la conservación de la sociedad, etc. Y por ese mismo año también presenta un escrito que es una obra de teatro no representada, ¿no? Es una obra de teatro para la lectura, que era una práctica muy común entre los letrados de Chuquisaca, la Academia Carolina que le llaman, que era precisamente juntarse y leer. Si no había actores, sino que se leían los argumentos de este diálogo y a partir de eso se discutía. Y también con esta dinámica de reuniones
en lugares clandestinos, porque este es un texto clandestino, mientras su tesis es 1808, promonárquica, oficial, en la que presenta ante la universidad, para un doctorado. Por otro lado, hace circular esta suerte de diálogo, panfleto, que tiene modos de influencia clásica, incaica, porque precisamente el diálogo, no sé si va a aparecer, ahí está, diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos, que es de 1809. 1809 se produce el gran grito libertario que conocemos, que es el levantamiento que comienza en la ciudad de Chuquisaca. Se atribuyen muchas causas, entre el conflicto en la audiencia, entre los oidores, el presidente de la audiencia. Otros dicen no, son las ideas libertarias europeas de la Ilustración que están haciendo mella, digamos, en el pensamiento español. Y otros dicen no, dentro del pensamiento español ya hay elementos que están hablando de una situación relacionada al poder fundamentalmente y al poder soberano en relación con el pueblo. O sea, no solamente Rousseau, D'Alembert, Voltaire, sino que también tenemos Francisco de Vitoria, donde planteaba fundamentalmente que el poder proviene de Dios, pero está depositario del pueblo. Inclusive cuando hace las diferencias entre guerra agresiva y guerra justa, es decir, la guerra agresiva es cuando ataco sin que haya previamente una injuria grave, mientras que la justa es precisamente levantarse contra una injuria. También decía que la república podía levantarse contra el soberano y que intrínsecamente no era malo, siempre y cuando respete la forma de justicia de una guerra. La idea del regicidio también está presente y no es una idea jacobina. Está formada ya en lo que sería el desarrollo del pensamiento de Tomás de Aquino y con cabezas ya también que van a fundamentar esta idea como Bartolomé de las Casas. Juan de Mariana, de la misma escuela, 1600, me estoy equivocando, Juan de Mariana, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, Juan de Mariana dice algo muy interesante: cuando el rey no te provee, cuando el sistema no te provee, vuelve a poner con el sistema, hablando del rey, no te provee de alimentos, tenés derecho a exigirle al rey que te los provea. Si no te los da, tenés derecho a destituirlo y en ese acto matarlo. Estamos hablando de un sacerdote que escribe un libro sobre esto. Y esta escuela fundamental es la escuela que va a atravesar, porque hay dos líneas de pensamiento muy importantes que vos vas a desarrollar bien sobre lo español, dentro de España, que es una, la de los comuneros, ¿no? La de 1520, la rebelión de los comuneros a Carlos V, y el pensamiento que sostiene al rey, el pensamiento que van a fortalecer los Austrias, sobre todo Carlos V y Fernando Felipe II, a través, por ejemplo, de la recopilación de las leyes, ¿no? de las leyes de Indias. Y estos códigos, diferentes códigos, van a ser intentos insuperables, porque son enormes mamotretos de normas que intentan hablar del poder real. Hasta ese punto, Juan de Mariana llega. Por lo tanto, esto lo toma toda esta parte de finales del siglo XVI que vos estás hablando. Sí, y también se ve la influencia tomista, si se quiere, lo que tiene que ver mucho con la lógica y la política, que en este caso es el famoso silogismo, que algunos le llaman silogismo de Charcas, otro silogismo de Chuquisaca, otro el silogismo alto peruano. Sabemos que el silogismo tiene tres enunciados, tres juicios. El primero es: pertenecemos al rey de España, no a España. Segundo juicio: si el rey de España está imposibilitado de regir, la conclusión, como todo silogismo, es que el poder vuelve al pueblo. Precisamente el levantamiento en Chuquisaca también va a tener que ver con la injerencia, con la llegada de las nuevas autoridades designadas por la Junta de Sevilla, el rechazo a eso. De hecho, se consulta a los claustros para ver cuál era la opinión frente a las nuevas autoridades,
y la operación que se estaba tejiendo por abajo vinculado a la princesa Carlota Joaquina. También lo vimos nosotros esto con Mariano Moreno, y cómo un texto venía siendo armado y atribuido a un prócer nacional como Mariano Moreno, y en el cual se ve mucho la injerencia de manos vinculadas a intereses que mediaban entre los portugueses, los españoles y el poder porteño. Aquí estamos frente a un diálogo, es corto, más que nada voy a presentar algunos párrafos para que ustedes después lo lean, ¿no? Pero para ir reflexionando de estos puntos, y que tiene como protagonista a dos monarcas, con una anacronía de por medio, ¿no? Porque se encuentran como si se encontraran en el cielo, que esto también viene de una tradición de literatura que le llaman literatura de visiones. La Eneada, por ejemplo, van a ver en uno de los cantos, donde Eneas baja a hablar con los muertos en los infiernos, y bueno, algo de eso también vimos con la presentación de Bauso, cuando por los campos elíseos va paseando el que va a ser el escritor de la novela El cementerio de la Magdalena, de la cual este autor había descubierto párrafos que estaban copiados y pegados en el plan de operaciones de Moreno. En este caso también tenemos un diálogo entre dos personas muertas. Fernando VII no estaba muerto, pero aquí se lo coloca, Atahualpa sí, porque Atahualpa muere en la conquista, se lo coloca la muerte en el sentido de la pérdida del poder, de ser despojado de la autoridad y de la soberanía. Aquí, bueno, Atahualpa, esta es vamos a ver algunos pasajes nada más. En cosa de 300 años que las delicias disfruto de estos campos elíseos. Nunca deja la memoria de mis trágicos sucesos de atormentarme algún tanto. Mas hacia mí se encamina un hombre que según signos parece ser español. Y quiero, por si llega recién, llamarlo para preguntarle qué en mi tierra pasa. Hombre, cualquiera que seáis, dime quién eres. Soy Fernando, soy de Barbón, séptimo de Acuestes de este nombre, de todos los soberanos, el más triste y desgraciado. Le dice Fernando VII, es como cuando el muerto se admira, el degollado, una cosa así, en el dicho. ¿Y por qué desgraciado? A Atahualpa le va a hablar de desgraciado. Porque apenas por mis pueblos fui monarca proclamado de la España y de las Indias, cuando el más infame, el más vil de todos los hombres vivientes, es decir, el ambicioso Napoleón, el usurpador Bonaparte, con engaños, me arrancó del dulce seno y regazo de mi patria y de mi reino, e imputándome delitos todos falsos y ficticios, prisionero me condujo hasta el centro de la Francia. Allí permanecí hasta que supe un día que mi España, vencida ya y derrotada por las fuertes, formidables y casi insuperables legiones de la Francia, mi enemiga estaba por rendirse, y piadoso mi dolor, una vida me quitó tan penosa y tan amarga. Eso lo de decir, una vida me quitó, no porque pierda la vida, sino precisamente por la destitución. Cerré pues los ojos al mundo con solo el corto consuelo de que los ingleses, alemanes y el mundo todo quieran obligar a aquel monstruo a desistir de sus proyectos y restituir a mi casa la usurpada e inicua posesión que ahora tiene en la península. Tiene algo de satírico, obviamente, porque precisamente el impacto también tiene que ver con mirar quién habla y a quién está contando la historia. Como una sonrisa de Gioconda para Atahualpa. Y ahí le contesta: tus desdichas, tierno joven, y esta es una frase conocida, me lastiman tanto, tanto más cuanto por propia experiencia sé que es inmenso el dolor que padece quien, cual yo, se ve injustamente privado de su cetro, de un cetro y de una corona. En cierta manera los grupos criollos están, porque era esta revuelta en Chuquisaca, revuelta letrada, revuelta de los doctores que le llamaban, porque además Chuquisaca estaba vinculado a lo criollo empresarial más que a la simbología indígena, como es la paz. Por lo tanto esta dura 7 meses prácticamente. Después Monteagudo tiene que volar y se encuentra con Castelli, y ahí empieza Monteagudo, y aparte una película prácticamente, que dura 35 años, el autor de este diálogo, y que pasa de ser político, redactor de actas, periodista, militar,
militarmente es el que sostiene la guerra del Zapa. La guerra del Zapa es confundir, la guerra psicológica, es confundir al enemigo con noticias falsas, con falsas batallas, proclamas y demás para generar, por eso le interesaba a San Martín, termina siendo un protegido de San Martín, ministro de San Martín, tiene algunos problemas cuando los fusilan los hermanos Carrera, y finalmente después de Guayaquil termina pegado a Bolívar. Y tiene una transición, que le digo rápidamente, de ser un republicano durante este periodo que tiene este diálogo muy leído, con San Martín adquiere una suerte de retorno a lo monárquico, democrático, si se quiere, y con Bolívar vuelve a la idea esta republicana, pero ya enmarcada en una patria grande, etc. Muy enquilombado con mujeres, no por el carácter físico, sino por la labia, la agudeza en el pensamiento, la formación. De hecho, cuando se le escapa de la cárcel de Chuquisaca, se escapa con excusa porque lo había seducido a los soldados se reían porque contaba aventuras con mujeres, y en un momento le permiten que vaya a tomar el té con una mujer y después le iba a contar todo. No le cuenta nada porque pues, se escapa, y ahí vemos que ahí se junta con Castelli, y ahí Castelli le lleva las cartas. ¿Quién estuvo en Chuquisaca? Aquí tengo mi carta de haber participado en audiencia, en el quilombo de la audiencia, en el quilombo de la calle y en el levantamiento de los claustros. Se está formando también una idea del aborigen, no del aborigen de ese momento contemporáneo, ¿no? Sino una imagen idealizada. Algo similar que vamos a ver también con personajes, por ejemplo, como hablamos, el Martín Fierro, si bien fue escrito por Hernández, después la utilización de la figura de Martín Fierro dependió de los procesos históricos por lo que pasó en Argentina. Si fue instrumentalizado de acuerdo a los intereses del momento. Aquí también había un interés de volver a una fuente anterior a la conquista, que fuera noble, que fuera justa, donde el súbdito tenga una relación con su monarca de manera armoniosa, casi natural, un mundo idealizado, que era precisamente darle una identidad a ese movimiento criollo que no se entendía qué eran ni contra quién estaban en ese momento, porque precisamente se tenían dudas acerca de la figura de Fernando VII. Avanzamos un poquito más. Digo, disculpa, claro, sí. Y recurrir a la figura del monarca incaico, recurrir también a las adhesiones de los pueblos indígenas, digamos, es en la construcción de la hegemonía que necesitaba construir, digamos, en la idea de los criollos, en la idea de nación. Bien. Claro, se apela a una figura que se va a generar a la figura monárquica, ¿no? Pero no solamente se apela, sino se está construyendo, eso es lo que quería decir hace un momento. Hay una construcción a partir de un texto. Es lo que dice San Martín en Perú después, cuando dice los ciudadanos. A los indios le dice los ciudadanos. Bueno, está integrando al proyecto, al nuevo proyecto. Bueno, el primer grito del Chuquisaca va a ser después que va a desatar, fue el 25 de mayo de 1809, un año después, esta mecha llega a explotar, primero fue por Quito y después llegó a Buenos Aires. De hecho, esa mezcla de intelectuales del Alto Perú con gente que iba del Río de la Plata fue explosiva en ese momento, y bueno, esas son historias que muchas veces no se las contempla desde esa visión. Le dice Fernando, y pues ¿quién pues a ti también te arrebató como a mí tu corona? La ambición. Es decir, la manera en que Fernando VII hablaba de Napoleón era tranquilamente atribuible a su figura. Y ahí le contesta el Inca, el miserable Atahualpa, el infeliz soberano del imperio del Perú, Fernando, a tu lado está, pues que de injusta e inicua la conquista habéis notado de España por Bonaparte, ni te sientas ni te admires, que de usurpada y furtiva igualmente, yo gradué la dominación que ha tenido en América el español. Se le está diciendo, no estamos hablando de otra cosa que casi de lo mismo. Fernando le dice, aunque conocerte, Inca, me letifica, me alegra, me estimula y me place, no sé con qué fundamento a decirme te avanzas que si el injusto Bonaparte mi península domina en América, en América hace sin duda otro tanto el español. No es cierto, di Ferdinando, que siendo la base y único firme sustentáculo de una legión y bien fundada soberanía, la libre, espontánea y deliberada voluntad de los pueblos en la cesión de sus derechos,
el que atropellado este sagrado principio consiguiese subyugar a una nación y ascender al trono sin haber subido por este sagrado escalón, será en vez del rey un tirano a quien las naciones darán siempre el epíteto y renombre de usurpador. Bueno, Suárez planteaba precisamente esto, es decir, mientras sea monarca, cuando se transforma en tirano, hay derecho al regicidio prácticamente, hay derecho a iniciar una guerra siempre que sea justa, con procedimientos justos, contra el monarca. Precisamente por esta cuestión de lo sagrado que implica el poder de los pueblos. Es una idea, obviamente, es una idea que si uno dice, puede decir Rousseau, el contrato social, pero antes que Rousseau, el contrato social, estaban ya en autores españoles que se enseñaban en la universidad y que se discutían en la universidad. Sin duda que confesarlo debe, porque es el poderoso comprobante de la notoria injusticia del emperador de los franceses. Una pregunta, digo, en Suárez el poder último residía en Dios, y el poder cuando, en este caso, Fernando VII fuera del trono, no volvía, digamos, volvía el pueblo directamente. Vuelve el pueblo, sí. Esa es la... Que es ir más allá del silogismo Chuquisaca. Era, si el rey no puede gobernar, esto ya directamente es, si el rey no da felicidad a los súbditos, a sus naciones, está el derecho del pueblo de destituirlo. Que es una manera de no poder gobernar. O sea, estamos diciendo lo mismo. Sí. Por eso se hace esta diferencia entre viva el rey, muera el mal gobierno. Es decir, y además la figura no solamente de Atahualpa era para congregar a las naciones nativas, sino que también la figura de Fernando y el apoyo de la manera en que el Inca lo convence a Fernando, también es una forma de legitimación por parte de Fernando a los movimientos independentistas, a la búsqueda del autogobierno.